El capítulo 8 del libro del profeta Zacarías, del que está tomada la primera lectura, habla de varios oráculos o palabras de Dios transmitidas por el profeta Zacarías, que debieron haber llenado de alegría y firme esperanza al pueblo de Israel y sus dirigentes. Se insiste en que Dios restaurará espiritualmente al pueblo. Habrá una vida larga y feliz. El Señor hará volver a los desterrados. Habrá prosperidad. El Señor ya no permitirá el sufrimiento de su pueblo, pero le pide que cumpla con la justicia y la fidelidad. Dios siente un amor tan grande por Jerusalén que volverá a habitar en ella. Y Dios mismo, por su amor y su poder, cambiará la suerte de la ciudad santa, que será reconstruida junto con su templo, que estaban aún en ruinas. Yo siento por Sión un amor ardiente y celoso que me arrebata. Sión es un monte sobre el cual estaba y está construida una parte de la ciudad de Jerusalén. Por eso con frecuencia se usa Sión o Jerusalén, indicando la ciudad amada por Dios mismo. Y ese mismo término aparece en el Salmo 101, que después de la lectura se proclamará. Pidamos al Señor que al escuchar con reverencia su palabra, ese futuro feliz sea para todos nosotros. Del libro del profeta Zacarías. En aquellos días me fue dirigida a mí, Zacarías, la palabra del Señor en estos términos. Esto dice el Señor de los ejércitos: yo siento por Sión un amor ardiente y celoso, un amor celoso que me arrebata. Esto dice el Señor de los ejércitos: regresaré a Sión, y en medio de Jerusalén habitaré. Jerusalén se llamará ciudad fiel, y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo. Esto dice el Señor de los ejércitos: de nuevo se sentarán los ancianos y las ancianas en las plazas de Jerusalén, cada cual con su bastón en la mano, por su avanzada edad. Las plazas de la ciudad se llenarán de niños y niñas que jugarán en ellas. Esto dice el Señor de los ejércitos: aunque esto les parezca imposible a los sobrevivientes de este pueblo, ¿acaso va a ser imposible para mí? Esto dice el Señor de los ejércitos: yo salvaré a mi pueblo de los países de Oriente y Occidente, y lo traeré aquí para que habite en Jerusalén. Él será mi pueblo, y yo seré su Dios, lleno de fidelidad y de justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 101 es un salmo verdaderamente hermoso. Es una oración por una persona concreta cuyo nombre no conocemos. El salmo inicia: Señor, escucha mi oración y llegue mi clamor hasta ti. Este salmo, bien que lo conocemos por la liturgia de las horas. De la mitad en adelante, el autor sagrado de este salmo suplica por la nación y por Sión, o sea, por Jerusalén. Se suplica que el Señor cumpla su promesa de compadecerse de Sión, pues ha llegado el tiempo de hacerlo. Este salmo está en la línea de la primera lectura del libro del profeta Zacarías, que ha sido proclamado. Escuchemos pues el salmo y supliquemos que también se digne bendecir y se compadezca de nuestra nación, de cada población, de cada familia, de cada individuo, de cada uno de nosotros. Tu pueblo nuevo te alabará, Señor.
Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces temerán al Señor todos los pueblos, y su gloria verán los poderosos. Esto se escribirá para el futuro, y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo, para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. Bajo tu protección, Señor, habitarán los hijos de tus siervos, y se establecerán sus descendientes. Tu nombre en Sión alabarán por eso, cuando en Jerusalén, a darte culto, se reúnan, Señor, todos los pueblos. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: El que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Entonces Juan le dijo: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos, porque no anda con nosotros. Pero Jesús respondió: No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes, está en favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Justo después de que nuestro Señor Jesucristo había hecho el segundo anuncio de su pasión, los apóstoles, en lugar de indagar sobre este anuncio, de preguntar al Señor el significado de esas palabras, o de comentar entre ellos esto que el Señor mismo les había transmitido y que ya era la segunda ocasión, ellos mejor se enfrascaron en una discusión mundana. El tema era: ¿quién de ellos era el mayor? Pero no de edad, sino de importancia. ¿A quién le tenían que rendir honores los demás? ¿De quién tenían que reconocer la autoridad los otros apóstoles? Ese era el tema. Los apóstoles, hermanos, se comportaron como a veces nosotros lo hacemos. Cristo nos enseña algo y nosotros le cambiamos el tema. Cristo nos insiste en alguna cosa y hacemos que no entendemos. No lo sabemos y no lo queremos saber. Cómo aflora frecuentemente la condición humana. Cuando se dio cuenta nuestro Señor Jesucristo de esta discusión entre sus apóstoles, con autoridad y delicadeza los corrige, diciéndoles que en realidad el más pequeño entre ustedes, ese es el más grande. El más pequeño, entonces, es el más humilde, el menos pretencioso, como bien lo dice el mismo Señor en otro pasaje. El que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Por lo tanto, el que quiera ser importante o grande
ante Dios, que es lo que realmente vale, que se haga como un niño y sea el servidor de todos. El ejemplo es Cristo mismo. No vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Luego el apóstol Juan le dice: Maestro, vimos a uno que estaba expulsando demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no está con nosotros. Otra vez el Señor tiene que corregir. Parece que a los discípulos, a los apóstoles, les dio cierta envidia. Pensaban que tenían la exclusividad del discipulado, que el reino de Dios lo iban a manejar exclusivamente ellos. Pero este exorcista anónimo, puesto que no se da el nombre, estaba expulsando demonios en el nombre de Cristo. Y Cristo claramente no lo ignoraba. Se trata, pues, hermanos, de personas que han decidido seguir a Cristo casi desde el anonimato, sin salir, pero que en espíritu y en verdad lo reconocían como el Mesías, como el enviado. No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está en favor de ustedes. Que el Evangelio de este día, hermanos, nos impulse, nos dé el ánimo y el deseo de ser importantes ante Dios mediante la humildad y el servicio desinteresado a los hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Amén. Buen día a todos.